Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video al que yo le llamo generadores. Vamos a hacer una nueva escena. Comando I. Nueva escena. Le voy a poner aquí generadores. Ok. Uno muy elemental que me gusta mucho es el generador de formas. Y ese se llama Shape. Shapes. Para verlo necesitamos un proyector. Y estos deben estar conectados. Recuerden de los outputs y los inputs. Entonces vamos a conectarlo. Ahora, normalmente lo conectamos así, pero yo lo que hago para tener cierto orden, ¿no?, en mi mente es doy un clic acá y entonces automáticamente me hace un vértice para guiarlo hacia otro lugar, ¿no? Incluso esto puede ser tan elaborado o recorrer distintos lugares. Hay veces que nuestras configuraciones empiezan a ser muy elaboradas y entonces necesitamos pasarlo. Y estos, cuando los seleccionamos, nos pintan hacia donde están. En fin, entonces este es un generador de formas, shapes. Y tiene variables y opciones que se pueden modificar, por ejemplo, facetas o caras, que esto si yo lo pongo en 3, hago un triángulo, 4 cuadrado, etcétera, hasta un círculo, ¿no? Multiplicando las caras. Lo voy a poner en 3 para ver otras de sus características, cambiar el color. Vamos a ponerle un color, ahí está el color. Y bueno, ahí tenemos una imagen simple, pero es una imagen generada a partir de este actor, Shapes. Pero hay otros generadores de tipo numérico, por ejemplo. Y entonces, entre ellos, los podemos encontrar aquí en el filtro donde dice Generators, o los podemos llamar con nuestro menú emergente, doble clic, y le voy a utilizar el que se llama Wave Generator. Ese es Wave Generator. Entonces lo voy a conectar a el que dice aquí rotación y veamos qué pasa. Va para un lado y para el otro, ¿no? Esto es porque está rotando en 360 grados de 0 a 360 y de 360 a 0. Aquí está representado con esta forma de la curva que va de 0 a 100 y de 100 a 0. Entonces por eso da esa percepción que se va moviendo hacia un lado, hacia el otro. Wave Generator está a una velocidad de 1 hercio, que pues más o menos es como un segundo. Entonces si yo bajo esto, la velocidad baja y entonces cambia la percepción de movimiento. Lo que estoy haciendo es dando un clic y así y apretando la letra mayúscula o shift, y entonces para bajarlo de una manera más suavecita. Le voy a cambiar el tipo de curva. Y por ejemplo, esta que va siempre ascendente nos va a dar la percepción de estar siempre en un infinito hacia un mismo lado. O bien la cambiamos a esta que es mucho más rígida, entonces no hay la curva que teníamos en la primera. Voy a dejarla en esta, ¿no? Y bueno, ahí tenemos un principio de animación, una figura y un valor que se está moviendo. Pero, ¿qué pasa si queremos tener control sobre esos movimientos? Hay otro actor que se llama Envelope Generator. Este Envelope Generator tiene este botón que se llama, que es el trigger, que es esta característica que si uno la activa, ejecuta lo que está dicho, digamos, en las variables. Entonces esto quiere decir que va a ir de derecha a izquierda, de 0 a 100, aquí value número 1 al value del 0 al 1, es que 0 es el origen y 100 es el final. ¿En cuánto tiempo? En un segundo. Le voy a poner 3 segundos, le doy un clic y ahí avanza. Vamos a utilizar este valor para mover nuestro triángulo en el espacio. Entonces, por ejemplo, Shape tiene expuesta pues la característica de la posición horizontal y vertical.
los voy a regresar a 0, voy a utilizar la posición horizontal y voy a conectar el 100 con el 0 que está aquí. Entonces, digamos, si recuerdan, si yo utilizo el de que video GPU lo pongo en otro lado, no me va a dejar, pero si yo utilizo una salida numérica con una recepción numérica, sí me lo permite, ¿no? Números con números, video con video, color con color, ¿no? Tiene que ser como similar el origen de la información al origen de a la recepción. Le voy a dar un clic en trigger a ver qué pasa. Ahí está avanzando. ¿Por qué? Porque va a ir de 0 a 100. En este caso, por ejemplo, va de menos 50 a 50, que son los topes. Pero ¿de dónde salen esos valores? El que les decía 365 menos 50. Hay una cosa muy bonita que tiene Isadora, que es que uno puede escalar los rangos y los puede escalar directamente en el actor. Entonces, si yo doy un clic sobre el título que dice Horizontal Position, me va a aparecer esta casita donde nosotros podemos como colocar ese rango en el que queremos jugar. Un ejemplo sería, voy a regresar a 0 y voy a mover nuestro triángulo en una posición donde querramos que arranque. Ese va a ser menos 30. A ver, menos 30. ¿Y qué pasa si le pongo 30? Ahí está. Entonces voy a hacer que vaya de menos 30 a 30. Eso quiere decir que aquí, si yo modifico el mínimo y el máximo, aquí está escala mínima menos 30 y máxima 30. Nuevamente, a ver, ahí está 30. ¿Ya vieron? Scale minimum y scale maximum. Entonces es menos 30, 30. Voy a dar un clic en Envelope Generator a ver qué pasa. Y ahí está, dentro del rango. Entonces ya tenemos los 3 cosas bien interesantes. Un generador de formas, que es el triángulo. Incluso yo le puedo cambiar a un cuadrado o a un círculo, o un hexágono, pentágono, octágono, y así hasta irnos hasta una percepción de circunferencia. Le voy a dejar aquí en 3. Y el generador de una onda infinita a 19 Hz, le voy a poner .20, .2, y nuestro Envelope Generator para pasarlo de un lugar a otro. Otro ejemplo sería, voy a hacer una nueva escena, le voy a poner mouse, un nuevo shape conectado a un proyector. Si yo muevo este proyector, este actor, y lo junto a la salida, se conecta automáticamente. Muy bonito, ¿no? Le voy a cambiar el tamaño, le voy a poner 10 para que sea un cubo chiquito. Y luego voy a sacar un nuevo actor, que es el principio de la interactividad. Esto se llama Mouse Watcher. Si se dan cuenta, ¿no? Cada vez que yo muevo el puntero, cambia la posición vertical y horizontal, y además el trigger. Eso quiere decir, el trigger nos dice está accionando, y la posición dice en relación de nuestra pantalla, ¿no? Del área de trabajo, en dónde está nuestro puntero en el espacio 2D de nuestro entorno de trabajo. Vamos a hacer una prueba. Lo voy a conectar directamente aquí, la posición horizontal con posición horizontal, y ahí está siguiendo el puntero, posición vertical con vertical, y ahí está pasando. Como no tiene posición, digamos, si se dan cuenta, la posición vertical está invertida, ¿no? Pero como la posición vertical sí tiene posiciones negativos y positivos, y el mouse watcher no lo tiene, entonces vamos a hacerle un pequeño ajuste. Lo voy a intercambiar. El 50% positivo en la mínima y el menos 50 en la máxima. Y entonces ahí nos está siguiendo. Esto es el principio básico de todo lo que se puede desprender de
No nada más de generadores, sino de biosensores, de motion tracking, de la posición en el espacio, o sea, creo que aquí hay una cosa muy interesante que se puede explorar, sobre todo del traqueo de movimiento, de la interactividad entre el cuerpo y la máquina, la mano y la disposición tecnológica que tiene la programación, etcétera. Y bueno, pues aquí con estos dos ejemplos podemos nosotros seguir explorando muchas más posibilidades. Y como esto es una imagen, si yo voy a copiar y pegar nuevamente aquí, tal vez yo pueda traer una imagen y esta la pueda conectar yo aquí. ¿Qué pasa si la conecto directamente en Shape? Pues no sé, ahí empiezan a suceder cosas. Por favor, investiguen. No pasa nada absolutamente. ¿Qué es lo peor? Lo peor que puede pasar es que se le cierre el programa. Pero si salvamos y lo mantenemos todo en una especie de investigación permanente, integren, pónganle modificadores de imagen a cada uno de los elementos entre el shape y el proyector, incluyan una imagen. Les voy a dar aquí les voy a dejar que se llama Alpha Mask, y puede ser un detonador creativo para que investiguen cómo funciona y ver las posibilidades que esto tiene. Lo voy a dejar aquí como una especie de pista para el siguiente capítulo, pero bueno, la idea es esa. Ya tenemos muchas más herramientas, escenas, fotografías, video, transiciones, escenas, nuevamente. Y ahora estos generadores que empiezan a enriquecer las posibilidades. Lo que estamos construyendo es una paleta, en lugar de paleta de color, es una paleta de posibilidades que se pueden ir engarzando en la construcción de una narrativa con el uso de estas herramientas. Vamos a seguir en el siguiente video y continuamos.